Hola, buenos días, bienvenido de nuevo al curso. Antes de proseguir, hagamos una pequeña recopilación de lo que habíamos hablado, el análisis del contexto de la realidad, que está basado en territorio, en la sociedad y en la cultura. La planificación, recordemos lo que es la política, lo que es el plan, lo que es el programa, después finalmente el proyecto. La política es la finalidad, el plan es el objetivo general, el programa es el objetivo específico y después el proyecto es realmente el objetivo operativo, lo que realmente se va a llevar a cabo y donde probablemente es donde trabajemos más, donde realmente tengamos que aportar nosotros nuestro trabajo, generalmente en proyectos culturales. Los criterios para la programación cultural pues tendrán en cuenta la dimensión cultural del lugar, el factor económico que va a tener la programación en sí y después el desarrollo local que puede crear dicha programación. Súper importante este último aspecto también, voy a tener en cuenta. Y también pues, lo que es el proyecto en sí, que tiene que tener una fase de investigación, una memoria descriptiva y ya después finalmente el resto de componentes que vamos a seguir profundizando. Habíamos hablado de la fase de investigación, ¿no? Como es el modelo de intervención que tiene que tener, ¿no? La información necesaria para todo esto, cómo hallarla, cómo tratarla, etc. Y ya finalmente, con toda esta recopilación de datos, entramos en lo que es la fase de análisis. Hay que conocer plenamente el entorno, la memoria descriptiva tiene que ser muy precisa, yendo punto por punto, y lo que se debería tratar es las infraestructuras existentes. Yo ya les había comentado que hiciesen un listado para que ustedes ya más o menos se vayan haciendo una idea de lo que hay disponible, la oferta que hay, los agentes que hay y qué receptores suelen haber o hay en dicho territorio. Muchas de estas cosas las podemos también analizar gracias al DAFO, ¿no? Fortalezas, debilidades, oportunidades, amenazas. Las internas, acuérdense que son las fortalezas y debilidades, por lo tanto es lo que yo, entre comillas, puedo controlar, mientras que las externas, las oportunidades, las amenazas, eso, como su nombre indica, son externas y ahí poca capacidad de control puedo tener, pero sí las puedo prever, lo que me daría después un tiempo, ¿no? una cierta idea de cómo me podría defender ante estas amenazas y cómo podría aprovechar la ocasión cuando se presenten las oportunidades. Puedo hacer también un análisis comparativo, ¿no? Puedo mirar territorios similares al mío, puedo ver ejecuciones similares a la mía y ahí extraer pues similitudes, coincidencias, ¿no? A lo mejor de ahí ya puedo ver una serie de errores, puedo ver qué es lo que analizan los expertos, ¿no? Hay muchas publicaciones, hay muchos encuentros, hay muchos seminarios donde se hacen diagnósticos y donde se comentan pues cuál es la situación, cuáles son los proyectos, etcétera. Hablar con un experto pues oye, siempre es una posibilidad, o hacer lo que es un análisis integral, o sea, voy analizando cada uno de los agentes afectados de todas las operaciones para ver cuál ha sido el resultado final, ¿no? Este ya es un poco más complicado. Yo soy más de la opinión y me imagino que ustedes también, que es más interesante hacer un análisis comparativo o tener la posibilidad de poder hablar con algún experto. Entramos ya después en lo que es la fase de diseño. Vamos a tener aquí dos cosas muy importantes a tener en cuenta. En primer lugar, hay unos objetivos, ¿no? Y estos objetivos muchas veces están vinculados a una serie de problemáticas, ¿no? Si conseguimos hacer esto, ¿no? Pues supone alguna modificación de hábitos o que se consigue paliar algún defecto, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que tiene que ser muy claro, tiene que ser muy realista y lo que les insisto varias veces, tiene que ser medible para después saber si han tenido o no han tenido éxito, si se han cumplido o no se han cumplido, ¿no? En los objetivos pues tenemos que indicar un poco pues cuál es la finalidad del proyecto, cuál es su objetivo general, cuáles son sus objetivos específicos y después los objetivos operativos, lo que
nosotros tenemos que conseguir concretamente, ¿no? Hay que ganar esta carrera, vale, para ganar esta carrera hay que seguir este entrenamiento, vale, para hacer este entrenamiento tenemos que correr de esta manera, vale, pues vamos a correr, ¿no? El objetivo operativo es lo que vamos a hacer de verdad para que esto funcione y vaya adelante. Podemos también verlo desde la parte de la problemática, ¿no? En vez de, si yo tengo mis objetivos claros, estupendo. Si no tengo muy claros mis objetivos, yo puedo empezar a analizar la problemática de la zona, del lugar, de la población, etcétera, etcétera. Identificar una serie de problemas y una serie de causas, y analizando esto, pues ver qué puedo extraer de ahí y qué objetivos podría sacar, ¿no? Yo puedo poner eso, un problema en general, escaso interés por las manifestaciones culturales. ¿Por qué? Bajo nivel educativo, programación cultural de generar motivaciones, desinformación sobre aspectos culturales. Mira, pues mi objetivo es, ¿no? Pues que las motivaciones sean reflejadas, las actuales motivaciones que realmente interesan estén reflejadas en esta manifestación cultural. Vale, pues ya una de las causas la he cambiado. Por lo tanto, es una manera de programar un poco a la inversa. En la planificación estratégica para la cultura, ¿no? Pues la búsqueda de soluciones a estos problemas que yo he visto, ¿no? Generalmente se suele pensar en una sola cosa y no es, a día de hoy hay que intentar buscar, pues eso, que sean en la transversalidad, que intentar involucrar diferentes modelos, diferentes sectores, etcétera, ¿no? Y en ese sentido es muy interesante que siempre tengamos en la planificación, no pensemos en lo que es la visión, ¿no? O sea, el objetivo general va seguido o va acompañado de una especie de aspiración, por así decirlo, ¿no? Por lo tanto, mayor interés por la cultura, sí. Mi visión es que en un futuro la gente esté mucho más involucrada en la cultura y se haga más efectos y se haga más programas y se haga más. Eso es mi visión. Si os fijáis muchas veces en la página web de las empresas, veremos que aparece también una sección que es visión, misión, o sea, qué es lo que quieren, qué es lo que desean las empresas, ¿no? en un futuro. Las estrategias, ¿no? La consecución del objetivo general, los programas, el proyecto, y ya después entramos en lo que es la fase de desarrollo. Todo lo que ya sabemos y la búsqueda de los materiales necesarios para la ejecución del plan, ¿no? Es ya pues, la puesta en marcha de todo ello. Necesitamos un plan de gestión, una planificación integral con todas las cosas que tenemos que hacer. Horizonte temporal, aquí mencioné 3 años, pero claro, dependerá de cada proyecto, ¿no? Acuérdense que tenemos una fase previa, estudios, etcétera y tal, por lo tanto hay que tenerla en cuenta, la fase de preparación del proyecto en sí, la fase de ejecución del proyecto y después una fase de evaluación del proyecto, no nos olviden, por favor, ¿no? En un plan de gestión tiene que haber una dirección, tiene que haber una coordinación, tiene que haber una producción, una administración y una comunicación. Dirección, pues obviamente quien toma las decisiones. Coordinación, a aquellos que una vez tomadas las decisiones va a los diferentes departamentos, a las diferentes personas para dar las nuevas pautas y ver que estas se cumplen. La producción, el trabajo en sí, ¿no? Administración, pues todo lo que es gestión del papeleo, ¿no? Ingresos, gastos, facturación, etcétera, etcétera. Y después una parte muy importante que muchas veces se da un poco como hecha o directamente ni se trabaja en ella, es la comunicación, ¿no? Tiene que pensar desde ya el primer momento cómo poder difundir lo que se está realizando, etcétera, y no solamente la comunicación hacia el exterior, sino que también puede ayudar, ¿no? En las labores de coordinación. En este caso pues tendríamos más o menos un organigrama de este tipo, ¿no? O sea, la dirección técnica artística arriba, la coordinación justo debajo, que después o uno u otro se encarguen ya de mover a cada uno de las diferentes partes que tengamos. Les digo, comunicación, coordinación, pueden ser incluso un mismo departamento, un mismo grupo de personas, ¿no? Que trabajen, pues eso, de manera interna o de manera externa. Podemos, por ejemplo, pues hacer una reunión inicial, brainstorming, etcétera, etcétera, ¿no? Para empezar lo que es la planificación. Se pueden organizar informes periódicos,
¿no? O sea, cada 5 días vamos a comunicar qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que hemos logrado, ¿no? Se pueden hacer, pues, son reuniones intermedias también, no exactamente, no, ya el proyecto ya está en marcha, por lo tanto no se pueden aportar ideas nuevas, pero sí son reuniones de seguimiento. Pueden ser encuentros sectoriales, o sea, cada uno de los departamentos hace sus reuniones de trabajo. Podemos llevar fichas de control, es la mejor manera también de demostrar qué se está haciendo y qué no se ha podido hacer todavía. Y por último, una reunión final antes del inicio del proyecto en sí, ¿no? O sea, podemos tener una reunión final de proyecto, final de planificación del proyecto, inicio del proyecto, ¿no? Y después, por supuesto, una reunión final para ya empezar lo que es la evaluación. Como os decía, la evaluación vive de la planificación. O sea, si no la tenemos planificada, la evaluación va a ser un poco extraña, ¿no? Porque, claro, si yo no mido desde el principio aquello que voy a evaluar, pues la evaluación será un poco extraña. Tengo que tener una evaluación inicial donde empiezo a pensar qué es lo que voy a tener que medir, qué es lo que voy a tener que controlar para estar seguro de que va todo bien, una evaluación intermedia para ver efectivamente cómo están yendo las cosas y finalmente la evaluación final. Esa va a ser sobre todo la más importante porque me va a dar razón a lo que se ha hecho anteriormente en las dos evaluaciones anteriores, ¿no? Pero también me va a indicar cómo ha ido el proyecto en sí. ¿Qué herramientas puedo utilizar? Pues bueno, tienen que ser medidores al fin y al cabo, ¿no? Son medidores que me van a decir si he tenido éxito, si ha ido todo bien. Por lo tanto, tienen que ser medidores medibles, o sea, que son palpables, que yo pueda calcular, y obviamente realistas, ¿no? Tienen que ser cosas que obviamente estén acorde a mi proyecto, ¿no? Incrementar la participación cultural de la ciudadanía. Bueno, vale, perfecto. Entonces, ¿cómo sé yo que se incrementa o no se incrementa? Puedo calcular, pero necesito datos previos, tengo que buscar estos datos, ¿no? Si no encuentro esos datos, pues ¿qué hago? Pues tendría que hacer una encuesta para yo crear mis datos, ¿no? Entonces, lo ideal es siempre yo crear mis propios datos, pero eso requiere mucho tiempo y gente con experiencia. Si no, pues buscar información. Hay miles de sitios donde poder localizar esa información y también haría falta gente pues más o menos hábil para conseguir estos resultados, ¿no? Y después ver, pues establecer comparativas. Si antes de mi proyecto están los datos y después de mi proyecto estos datos se han modificado para bien o para mal, es medible y por lo tanto yo puedo sacar conclusiones de ahí. Hay muchísimas herramientas de información en ese sentido, la mera observación, los cuestionarios, la entrevista, ¿no? Entonces yo puedo apartar a alguien y hacerle eso, un par de preguntas rápidas, mandar cuestionarios por internet, hacer entrevistas en profundidad a diferentes tipos de personas. Mira, esto está orientado a personas de 20, 30 años. Pues venga, voy a coger un grupo de personas de 20, 30 años y voy a hacer no un cuestionario, sino una entrevista. O sea, voy a sacarle el jugo en ese sentido. Y después puedo hacer también entrevistas a otros sectores a los que mejor mi proyecto no iba orientado, pero aún así quiero saber los datos y quiero también extraer toda la información posible de ese sector. Continuamos en el siguiente vídeo.